Diego Ramírez, un estudiante de arquitectura de 28 años, caminaba por las calles empapadas de Seattle bajo un cielo gris que prometía más lluvia. Era una mañana fría de finales de febrero, y el aire húmedo se colaba por el cuello de su chaqueta. No estaba de buen humor. Había concertado una cita para un chequeo médico rutinario en la clínica Pacific Health, pero su doctor habitual estaba de vacaciones y la idea de ver a un médico nuevo lo irritaba. Solo quiero terminar con esto rápido, murmuró, ajustando la mochila sobre su hombro mientras subía los escalones de la clínica. Al entrar, el ambiente lo sorprendió. En lugar del típico olor a desinfectante y luces fluorescentes frías, lo recibió una recepción cálida, con paredes de un suave tono beige, una pequeña planta de helecho en una esquina y el murmullo de una radio que emitía una melodía folk suave. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, le indicó que pasara al consultorio número 3. Diego respiró hondo, tratando de calmar su fastidio, y empujó la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Frente a él, detrás de un escritorio de madera pulida, estaba el doctor Alejandro Martínez. A sus 42 años, Alejandro no se parecía en nada al estereotipo de médico que Diego tenía en mente. Su cabello oscuro, con un toque de gris en las sienes, estaba peinado con cuidado hacia atrás, y sus ojos castaños, profundos y atentos, lo observaron desde detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba una bata blanca impecable, pero el primer botón estaba desabrochado, dejando entrever una camisa azul oscuro que resaltaba su figura atlética. Había algo en su postura, confiada y casi magnética, que hizo que el corazón de Diego diera un vuelco involuntario. En la pared colgaba un diploma de la Universidad de Washington, y sobre el escritorio descansaba una pequeña estatuilla de la Virgen de Guadalupe, un detalle que hablaba de raíces profundas y tradición. Diego Ramírez, dijo Alejandro, su voz grave resonando en la habitación con un timbre que llenaba el espacio sin esfuerzo. Diego asintió, aún aturdido, y dio un paso adelante, sintiendo como el aire parecía cargarse de una energía extraña. Pasa, por favor. Siéntate, dijo Alejandro, señalando una silla frente al escritorio. Su sonrisa era profesional, pero había un brillo en sus ojos, una chispa de curiosidad que desarmó a Diego por completo. Intentó concentrarse en algo más, el sonido de la música folk que se filtraba desde la recepción, el leve aroma a café que flotaba en el aire, pero todo lo llevaba de vuelta a ese hombre que ahora lo miraba con una mezcla de atención y algo más que no podía descifrar. Alejandro se puso de pie y rodeó el escritorio, ajustándose la bata con un movimiento fluido. Sé que no soy tu médico habitual, así que haré esto lo más cómodo posible, dijo mientras tomaba una carpeta con las notas de Diego. Sus manos eran fuertes, con dedos largos y precisos, y por un instante, Diego se preguntó cómo serían al sostener un lápiz o al trazar una línea. Sacudió la cabeza, avergonzado por el pensamiento, y se obligó a responder con un simple gracias. Mientras Alejandro comenzaba con las preguntas rutinarias, historial médico, hábitos, síntomas, Diego no podía evitar notar cada detalle, la forma en que fruncía el ceño al leer, cómo sus labios se curvaban ligeramente al escuchar una respuesta, el leve aroma a colonia cítrica que emanaba de él. Era como si el consultorio, con sus paredes cálidas y su atmósfera acogedora, se hubiera reducido a ese hombre y nada más. Cuando Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron por un segundo más de lo necesario, Diego sintió un nudo en el estómago. Bueno, empecemos con el examen, dijo Alejandro, poniéndose de pie y señalando la camilla en una esquina. Su tono era tranquilo, profesional, pero había una intensidad subyacente que aceleró el pulso de Diego. Mientras se levantaba de la silla, intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, que esto era solo un chequeo más. Pero algo en la forma en que Alejandro lo miraba, en cómo el espacio entre ellos parecía vibrar, le decía que este encuentro estaba a punto de cambiarlo todo. Diego Ramírez salió del consultorio de la clínica Pacific Health con la tarjeta del doctor Alejandro Martínez quemándole en el bolsillo. Las calles de Seattle, húmedas por la llovizna, reflejaban las luces de los edificios mientras caminaba hacia su apartamento en Capitol Hill. Su mente era un torbellino.
No podía dejar de pensar en los ojos castaños de Alejandro, en la calidez de su voz, en esa chispa que había sentido al mirarlo. Pero también estaba la culpa, un peso familiar que lo perseguía desde su infancia en una familia conservadora que veía su atracción por los hombres como algo inaceptable. Durante años, Diego había enterrado esos sentimientos, enfocándose en sus estudios de arquitectura y en cumplir las expectativas de sus padres. Sin embargo, esa tarjeta, con el número escrito a mano, era como una puerta entreabierta que lo tentaba a cruzarla. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, Diego tomó su teléfono. Sus dedos temblaron mientras escribía un mensaje breve: ¿te apetece tomar algo esta noche? La respuesta llegó en minutos: claro, nos vemos en el Rincón Bohemio, 7 de la tarde. El corazón de Diego dio un salto, una mezcla de nervios y anticipación. Se puso una chaqueta oscura, se miró al espejo y respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su pecho. El Rincón Bohemio era un bar acogedor en el corazón de Capitol Hill, con paredes de ladrillo expuesto, lámparas colgantes que emitían una luz ámbar y el aroma a café tostado flotando en el aire. Diego llegó primero, eligiendo una mesa apartada donde tamborileó los dedos sobre la madera gastada. Cuando Alejandro entró, el ambiente pareció cambiar. Ya no llevaba la bata blanca, en su lugar, vestía una camisa negra con las mangas enrolladas y jeans oscuros que resaltaban su figura atlética. Sus ojos encontraron los de Diego al instante, y una sonrisa tímida, casi juguetona, cruzó su rostro. ¿Qué tal tu día?, preguntó Alejandro mientras se sentaba, su voz envolvente cortando el murmullo del bar. Diego sonrió, relajándose un poco. Agitado. ¿Y el tuyo? Largo, respondió Alejandro, pidiendo 2 cafés con un gesto casual. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron de la vida en Seattle, de la pasión de Diego por diseñar edificios que combinaran modernidad y tradición, y de las anécdotas de Alejandro en la clínica. Pero había una corriente subterránea, una tensión que crecía con cada mirada prolongada, con cada roce accidental de sus manos al alcanzar las tazas. Entonces, Diego notó algo, un destello metálico en el bolsillo de la camisa de Alejandro. Era una alianza de matrimonio. Su estómago se apretó. ¿Estás casado?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Alejandro se tensó, su expresión oscureciéndose por un momento. Suspiró y sacó el anillo, colocándolo sobre la mesa. Lo estaba, dijo, su voz baja pero sincera. Estoy separado hace 1 año. Mi exmarido, Javier, y yo, no funcionó. Hay asuntos legales pendientes, pero no hay nada entre nosotros desde hace mucho. Diego asintió, pero la revelación lo descolocó. Quería creerle, pero la alianza era un recordatorio de un pasado que aún no estaba cerrado. Intentó cambiar de tema, hablando de sus clases en la universidad, pero no podía ignorar la calidez en la voz de Alejandro, la forma en que lo miraba como si realmente lo viera. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que alguien entendía las luchas que llevaba dentro, el miedo al rechazo de su familia, el peso de vivir ocultando una parte de sí mismo. «¿Sabes?», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando bajo la luz del bar. «No suelo conectar así con alguien. Pero contigo, es diferente». Diego sintió un calor subirle al rostro. Quería responder, pero las palabras se le atoraron. En cambio, sus manos se rozaron sobre la mesa, un contacto breve pero eléctrico que los dejó en silencio, mirándose. Mientras salían del bar y caminaban bajo la llovizna, Diego sintió que algo había cambiado. La ciudad, con sus luces titilantes y sus calles empedradas, parecía desvanecerse. Solo estaban ellos dos, y esa conexión que crecía como una promesa. Pero en el fondo, Diego sabía que este lazo, tan inesperado como poderoso, venía con riesgos. La alianza en el bolsillo de Alejandro, el miedo al juicio de su familia, las miradas de sus compañeros de universidad que ya sospechaban algo, todo eso era una sombra que amenazaba con crecer. Aún así, por ahora, Diego decidió aferrarse a esa chispa, sin saber a dónde lo llevaría.
Las semanas siguientes al encuentro en el Rincón Bohemio transformaron la vida de Diego Ramírez en un torbellino de emociones. Lo que comenzó como una chispa en el consultorio del doctor Alejandro Martínez se convirtió en una conexión que parecía enraizarse en su alma. Seattle, con sus calles empapadas y sus mercados vibrantes, se volvió el escenario de sus encuentros secretos. Caminaban juntos por Pike Place al atardecer, compartiendo historias bajo las luces parpadeantes del mercado, o se reunían en el moderno loft de Alejandro, con ventanales que daban a la ciudad iluminada. Cada conversación, cada mirada, hacía que Diego se sintiera más vivo, pero también más vulnerable. Alejandro tenía una forma de escuchar que desarmaba a Diego. Sus ojos castaños, profundos y atentos, parecían ver más allá de las palabras, como si entendieran el peso que Diego llevaba dentro. En una de esas noches, sentados en el sofá del loft con tazas de café humeante, Diego se abrió como nunca antes. Habló de su infancia en una familia religiosa, donde las expectativas de sus padres, un matrimonio tradicional, una vida correcta, lo habían obligado a enterrar sus verdaderos sentimientos. Mi madre siempre dice que lo mío es una fase, confesó, su voz temblando. Y en la universidad, algunos compañeros ya sospechan. Me miran raro, hacen comentarios. No sé cuánto más puedo esconderme. Alejandro lo escuchó en silencio, sus manos descansando sobre la mesa, fuertes pero inmóviles. Luego, con una voz suave pero firme, compartió su propia historia. Mi matrimonio con Javier no fue solo por amor, dijo, mirando hacia la ventana. Fue una forma de encajar, de complacer a una familia que no aceptaba quién era. Pero el peso de vivir una mentira nos destruyó. Cuando me separé, perdí a muchos, amigos, familia. Seattle fue mi nuevo comienzo. Sus palabras resonaron en Diego, que sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, alguien entendía su lucha, no solo con palabras, sino con una experiencia compartida. Pero no todo era perfecto. En el loft de Alejandro, Diego notó una fotografía en una estantería, Alejandro, sonriendo, al lado de un hombre desconocido. El marco, sencillo pero elegante, parecía fuera de lugar en un espacio tan cuidadosamente decorado. Cuando Diego preguntó, Alejandro explicó con calma que era Javier, su exmarido. No la quité porque es parte de mi pasado, dijo, pero su tono era evasivo, y Diego no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Realmente estaba todo terminado entre ellos? La alianza que Alejandro había mostrado en el bar ya no estaba en su bolsillo, pero la fotografía era un recordatorio de un capítulo sin cerrar. Mientras tanto, la vida de Diego fuera de esos encuentros se volvía más complicada. En la universidad, los rumores sobre su orientación comenzaron a circular. Un compañero, con una sonrisa burlona, le preguntó si tenía un nuevo amigo especial. Diego lo negó, pero el comentario lo dejó temblando de rabia y vergüenza. Cada vez que hablaba con su madre por teléfono, sentía el peso de sus preguntas, ¿ya tienes novia? ¿Cuándo nos darás nietos? Cada palabra era como un clavo en su corazón, recordándole el abismo entre quién era y quién se esperaba que fuera. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas de Capitol Hill, Diego y Alejandro se detuvieron bajo un farol. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. Alejandro tomó la mano de Diego por un instante, un gesto breve pero cálido que hizo que el mundo pareciera detenerse. No tienes que enfrentarlo solo, dijo Alejandro, su voz baja pero firme. Lo que sientes, quién eres, no es algo que debas esconder. Diego quiso creerle, pero el miedo lo frenaba. ¿Cómo podía abrazar esa verdad cuando su familia lo rechazaría? ¿Y qué significaba esa fotografía en el loft de Alejandro? A medida que los días pasaban, Diego sentía que su conexión con Alejandro crecía, pero también lo hacía a la sombra de la incertidumbre. Cada encuentro era un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, pero también un recordatorio de los riesgos. La ciudad, con sus luces titilantes y su bullicio, parecía observarlos, como si supiera que este amor, tan frágil y poderoso, estaba destinado a enfrentarse a pruebas mayores. Diego no sabía cuánto tiempo podría mantener este equilibrio, pero por ahora se aferraba a la calidez de la mano de Alejandro,
incluso si esa calidez venía acompañada de preguntas sin respuesta. Diego Ramírez sentía que su mundo se tambaleaba mientras se sentaba en el loft de Alejandro Martínez, rodeado por el aroma cálido de arepas recién hechas y el suave crepitar de una vela sobre la mesa. La luz ámbar del atardecer se filtraba por los ventanales, bañando el espacio en tonos dorados, pero el corazón de Diego estaba inquieto. La fotografía de Alejandro con Javier, su exmarido, seguía rondando su mente como una sombra persistente. Habían pasado semanas desde que comenzaron a verse, y aunque cada encuentro con Alejandro lo hacía sentir más libre, las dudas lo carcomían. ¿Era este vínculo real, o solo un escape temporal de sus propios miedos? Esa noche, mientras compartían una cena sencilla, arepas con aguacate y una botella de agua de panela, Diego decidió enfrentar la incertidumbre. Tomó aire y, con voz baja pero firme, preguntó, ¿quién es realmente el hombre de la foto, Alejandro? Dijiste que lo tuyo con Javier terminó, pero esa foto, está ahí. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas. Alejandro dejó su tenedor, sus ojos castaños encontrándose con los de Diego. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Luego, con un suspiro, Alejandro habló. Tienes razón en preguntar, dijo, pasándose una mano por el cabello. Javier volvió a Seattle hace poco. Me contactó, quiso hablar de reconciliación. Pero le dejé claro que no hay vuelta atrás. Esa foto, es solo un recuerdo que no he guardado aún. Firmé los papeles del divorcio esta semana. Todo está resuelto ahora. Diego sintió un alivio parcial, pero también una punzada de dolor. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó, su voz temblando. Alejandro lo miró con una vulnerabilidad que Diego no había visto antes. Porque temía perderte, admitió. Tú eres, diferente, Diego. No quería que esto se interpusiera. Las palabras eran sinceras, pero Diego no podía ignorar el eco de la desconfianza. Quería creerle, pero el peso de su propia vida lo aplastaba. En ese momento, el teléfono de Diego vibró. Era un mensaje de su madre, necesitamos hablar. Esto que estás haciendo no está bien. Si sigues así, no podremos seguir siendo una familia. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Su familia, con sus raíces profundamente religiosas, nunca había aceptado su orientación. Cada llamada, cada visita, era un recordatorio de que su verdad era un tabú. Diego dejó el teléfono sobre la mesa, su rostro pálido. Alejandro, notando el cambio, se acercó y puso una mano en su hombro, un gesto cálido pero respetuoso. ¿Qué pasa?, preguntó con suavidad. Diego tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Mi familia, no me aceptan. Nunca lo harán. Y ahora tú, con esto de Javier, no sé si puedo confiar. Su voz se quebró. Alejandro lo miró, sus ojos llenos de empatía. Sé lo que es perder a los que amas por ser quien eres, dijo. Cuando salí del closet, mi familia me dio la espalda. Pero tú no estás solo, Diego. No tienes que enfrentarlo todo de una vez. Diego quiso responder, pero la mezcla de emociones lo abrumó. Se puso de pie, caminando hacia la ventana para mirar las luces titilantes de Seattle. La ciudad, con su bullicio y sus sombras, parecía reflejar el caos en su interior. Quería quedarse, aferrarse a la calidez de Alejandro, pero el mensaje de su madre y la incertidumbre sobre Javier lo hicieron dudar. Necesito tiempo, murmuró, tomando su chaqueta. Alejandro no lo detuvo, pero sus ojos, cargados de tristeza, hablaron por él. Cuando estés listo, aquí estaré, dijo. Al salir al frío de la noche, Diego caminó por las calles empedradas de Capitol Hill, la lluvia fina empapando su rostro. Su mente era un torbellino. Amaba a Alejandro, o al menos sentía algo profundo que no podía nombrar, pero el miedo al rechazo de su familia y las sombras del pasado de Alejandro lo paralizaban. En la universidad, los rumores sobre su orientación se intensificaban. Un compañero lo había confrontado esa semana, diciendo con desprecio, entonces ahora eres el novio de un doctor. Diego lo ignoró,
pero cada palabra era un recordatorio de que su verdad venía con un costo. Mientras se detenía bajo un farol, Diego sintió el peso de una decisión que no podía posponer. ¿Podía confiar en Alejandro, que había sido honesto pero tardío en sus revelaciones? ¿Podía enfrentar el rechazo de su familia para vivir como realmente era? La lluvia caía sobre su rostro, mezclándose con sus lágrimas, pero en su corazón comenzaba a formarse una chispa de valentía. No sabía qué haría, pero por primera vez, sintió que debía elegir por sí mismo, no por los demás. La última noche de Alejandro Martínez en Seattle llegó como una tormenta inevitable. Diego Ramírez sabía que el tiempo se agotaba, y el peso de esa certeza lo aplastaba. Habían acordado pasar esas horas finales juntos en el loft de Alejandro, un espacio que, con sus ventanales abiertos a las luces parpadeantes de la ciudad, ya sentía como un refugio. El aire estaba cargado de una mezcla de melancolía y anhelo. Sobre la mesa, una botella de tequila reposaba junto a un plato de arepas recién hechas y el crepitar de una chimenea llenaba el silencio. Diego observaba a Alejandro, grabando en su memoria cada detalle, el gris en sus sienes, la curva suave de su sonrisa, la forma en que sus manos sostenían la botella con un leve temblor. Alejandro estaba más callado de lo habitual, sus movimientos deliberados mientras servía la tequila. Había aceptado una oferta de trabajo en una clínica en San Francisco, una oportunidad que no podía rechazar. Diego lo sabía, pero la idea de su partida era como un nudo en su pecho. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Alejandro lo miró, sus ojos oscuros reflejando el fuego de la chimenea. De irme, sí. De dejarte, no, respondió, su voz baja pero firme. Diego, tú has cambiado algo en mí. No quiero que esto termine. Esas palabras golpearon a Diego como un relámpago. Durante semanas, había luchado con sus miedos, el rechazo de su familia, los rumores en la universidad, las dudas sobre el pasado de Alejandro. Pero en ese momento, sentado frente a él, sintió una claridad que no había conocido antes. Yo tampoco quiero que termine, admitió, su voz apenas un susurro. Pero tengo miedo. Mi familia, me han dicho que no seré parte de ellos si sigo siendo quien soy. Y en la universidad, las cosas no mejoran. No sé si estoy listo para esto. Alejandro se acercó, sentándose a su lado. No hubo contacto físico, solo la calidez de su presencia. No tienes que enfrentarlo solo, dijo. Cuando perdí a mi familia por ser quien soy, pensé que no lo superaría. Pero encontré una comunidad, gente que me aceptó. Tú también puedes encontrar eso, Diego. Y si me permites, quiero estar a tu lado mientras lo haces. Sus palabras eran un ancla, y por un momento, Diego sintió que podía respirar de nuevo. Esa noche, hablaron hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Diego compartió sus sueños de diseñar edificios que contaran historias, mientras Alejandro habló de su esperanza de ayudar a otros a través de su trabajo en San Francisco. Cuando llegó el momento de despedirse, Alejandro tomó la mano de Diego por un instante, un gesto breve pero lleno de significado. No es un adiós, dijo, entregándole un sobre. Es un hasta pronto. Dentro del sobre había una carta y un boleto de avión abierto a San Francisco. La carta decía, Diego, he cerrado el capítulo con Javier. San Francisco no es lo mismo sin ti. Si alguna vez estás listo, aquí estaré. Alejandro. Diego salió del loft con el corazón latiendo con fuerza. Las calles de Seattle, húmedas por la lluvia, parecían brillar con una nueva luz. En los días siguientes, su vida no fue más fácil. Los rumores en la universidad persistían, y su madre seguía distante, pero algo había cambiado. En un café de Capitol Hill, Diego se reunió con un amigo de una organización LGTB local, alguien que lo escuchó sin juzgar. Por primera vez, habló abiertamente de sus sentimientos, de Alejandro, de su miedo a perder a su familia. El amigo lo animó a iniciar un diálogo con sus padres, a dar pequeños pasos hacia la aceptación. Una semana después, mientras revisaba su correo en el mismo café, Diego abrió la carta de Alejandro de nuevo.
La lluvia caía sobre las calles empedradas de Seattle, pero por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No sabía si tomaría ese avión de inmediato, pero la posibilidad lo llenaba de esperanza. Decidió escribir a su madre, no para confrontarla, sino para compartir quién era, con la esperanza de que algún día lo entendiera. El boleto a San Francisco reposaba en su mochila, un recordatorio de que el destino le había dado una oportunidad. Por primera vez, Diego sintió que podía elegir su propio camino, uno donde el amor y la verdad no fueran enemigos.